Los debates gamers, relevantes, polémicos, el versus de Radar Gamers. ¿Quién ganará? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en Radar Gamer. Les recuerdo la pregunta del día. ¿Cuál es la copia más descarada en el mundo de los videojuegos? Manden su respuesta al 442-592-1075. Les recuerdo, mi nombre es Ariel Navarro y pueden seguirme en redes sociales como Ariel Navarro RG o Radar Gamer 107.5. Por cierto, si el programa de hoy no lo escuchan completo o cualquier cosa de esas les ocurre, nos pueden seguir en nuestro nuevo canal de YouTube de Radar Gamer. Y vamos al debate gamer. Vamos a hablar de la piratería en los videojuegos. Bueno, pues vámonos a esto, es muy interesante. Primero que nada, la pregunta del millón. ¿La piratería realmente le afecta a la industria? Y la respuesta a grandes rasgos es ni idea. Pues sí, ¿no? Dependiendo, sí, ¿no? Dependiendo a quién le robes, caso, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, si estás, bajo ninguna circunstancia estamos fomentando la piratería, pero también es cierto que si le robas a una empresa gigantesca, pues no es como que le afecte demasiado, pero también si le estás robando a un juego indie, oye, le estás tumbando la casa. Y hablando de tumbar casas, nada más para como abrir, ¿no escuchaste el caso de cómo se desarrolló Cuphead? No, a ver, cuéntame. Cuphead fue un desarrollo completamente casero. Fueron un grupo muy pequeño de personas. El desarrollo empezó a salirse de control el costo, al punto de que tuvieron que hipotecar 2 veces sus casas para poder cubrir el desarrollo del juego. Cuando el juego sale a la venta, digamos que no sale a un precio tan elevado, o sea, unos $15. Y aún así hubo gente que decían que por el juego no valía la pena. Y prefirieron emularlo. Y prefirieron, pues, digamos, jugarlo pirata, que fue una cachetada horrible a los desarrolladores, porque de por sí estaban ganando nada de ese juego. Para que se los roben es horrible. Entonces eso es lo que vamos. Robar está mal siempre, pero a veces afecta más a quien le robas. Claro. Eso es, digamos, en la piratería. Pero aquí en México pues, estamos muy acostumbrados, pues gracias a unas consolas clásicas, a la piratería, que precisamente es como que uno de los puntos más importantes que vamos a hablar. Realmente es que el auge de los videojuegos en México se da gracias a la piratería. O sea... Sí. Es lo que lo detona en los finales de los 90. Y principios del 2000. O sea, el PlayStation 1, ¿por qué fue una consola tan vendida aquí en esta región? Porque los juegos eran baratos. Y no porque, Sony los vendía baratos. No, la gente compraba juegos piratas de $10. Claro. O sea, creo que no había consola mexicana que no tuviera chip. Sí, no, el tema, por ejemplo, el caso de Nintendo 64, Super Nintendo, o sea, 64 no tuvo juegos clones. Contaban las leyendas urbanas que había juegos clones para 64, pero no es cierto. La época del Super Nintendo, del Family, ¿no? O sea, acuérdate que el primer Nintendo no era tan común encontrarlo aquí en las tiendas y aparte era muy caro para la época. Sí. Se genera lo que es el Family y el Family pues tenía sus cartuchos mini, que era una copia como del Famicom original de Japón. Y los cartuchos eran parecidos a los del Famicom de Japón. Entonces, desde ahí empieza el tema de piratería. Sin embargo, como tú dices, es muy cierto, detona con el tema del PlayStation 1. Eran muy pocas las personas que tenían juegos originales del Play 1. Sí. Yo, al menos en mi momento, gamer humilde, pues no tenía juegos originales. Luego sigue la época del Play 2 y la época del Xbox y Xbox 360. Sí. Que es una época, la verdad, fue muy sonado el tema de piratería, pero también en la época del 360 fue cuando empezó a decaer el tema. Porque si tú ponías un disco piratita, te baneaban la consola. Y luego ya no podías jugar en línea. Entonces ya empezaron a poner como que todo ese tipo de candados para que no hubiera, piratería en las consolas. Sin embargo, en el tema del Play 2 todavía gobernó mucho y realmente por eso también fue una consola exitosa. Sí. Y consolas como el PSP o el Nintendo 3DS, o sea, son máquinas de piratería. Y literalmente. El PSP creo que más porque la piratería, digamos... Si lo comparamos, qué tan complicado es piratear un PSP a un 3DS, es muy, muy difícil. Porque para el 3DS hay que hacer más cosas. No voy a decir qué hay que hacer para no fomentarlo, pero digamos es un poquito más laborioso. Claro. Literal, para un PSP había que meter una SD. Era todo lo que tenías que hacer. Aparte de que la consola, digamos, era relativamente barata. Y pagabas tu chip y nunca más en la vida volvías a pagar un juego. Sí, claro. Generalmente ya te cargaban tu memoria llena de juegos. Y... yo platicaba esto, checaba el tema y me decían, es que realmente si no hubiera habido piratería antes, yo no hubiera sabido de videojuegos. O sea, había mucha gente en redes que me decían eso y es que es muy cierto. Aquí en México yo creo que si todo el mundo hubiera tenido la oportunidad de comprar original,
no creo, o sea, realmente no había la economía para pagar. No, o sea, esos para juegos. nada. O sea, si estamos hablando que un juego en la época, vamos a hablar de época de Play 2. Sí. O sea, yo me encontré hace poco, fui a casa de mi mamá y me encontró una revista de Game Planet, de esas viejísimas que daban con catálogo. Entonces, en la época del Play 2, ¿qué era lo que pasaba? Un juego de estreno te costaba 700, 800 pesos. Y lo que era el salario, pues realmente lo que llegaban a ganar en la semana eran menos de 1,000 pesos. Si tú te comprabas un videojuego de 800 pesos, pues te quedabas sin comer, esa es la neta. Sí. Y aparte súmale la consola, ¿no? Que la consola andaba en 3,000, 4,000 pesos un Play 2. Entonces, pues mucha gente, pues más fácil opta por la piratería. Y bueno, algo que yo pensaba, la solución a esto, pues no es una solución, pero digamos una corrección moral, que es lo que yo he aplicado. Son juegos que yo no podía permitirme de joven. No sé, un God of War que yo quería jugar. Ok. Lo compré después, ya cuando yo tuve el poder adquisitivo. Me dediqué a comprar juegos originales. O sea, ya obviamente ya no le afectaba nada a la PlayStation, pero yo ya sentía que había sanado esa herida de haberles robado. Entonces, yo, por ejemplo, hoy en día, yo trabajo en las tiendas y llega mucha gente que dice, oye, ¿me recomiendas chipear mi consola? Y hoy en día les digo que no, ninguna consola actual les recomiendo chipearla ni nada de eso, por los riesgos que implica modificar el sistema de una consola hoy en día. Ajá. Que el de menos es que te la baneen. O sea, eso es lo más fácil y lo de menos. Pero el daño al sistema es brutal. O sea, de entrada hay que cambiar el sistema operativo. Y es muy riesgoso. Entonces yo sí digo, si no tienes el poder, ok, emúlalo, siempre y cuando después puedas pagar. O sea, es un hueco legal. Pues es que al final la emulación se supone que no es legal. Pero seamos sinceros, o sea, si ya lo emulaste, ¿por qué pagarían por él? Yo creo que muy poca gente lo hace. Es como la gente que usa Game Pass. No, pues es que a mí si me gusta lo compro. No, o sea, no es cierto. Ajá. Si eres del 1%, felicidades. Pero realmente si lo piensas con la cabeza fría, pues realmente como que ¿para qué lo pagas? Entonces, y hablando de piratería en la actualidad, pues la única consola que se puede piratear es lo que viene siendo el Nintendo Switch. Con un riesgo enorme. Con un riesgo enorme porque si el hackeo se hace mal, pues la consola se convierte en un pisapapeles. Pero ya consolas como Series X o Series S, PlayStation 5, ya no tienen modificaciones. Pero se me hace increíble cómo tenemos tan arraigada la cultura de piratería que a la fecha sigue llegando a gente a preguntar a las tiendas Rhino Games, oye, ¿pero son originales? Sí. Así como de, chale carnal. O sea, ¿te quedaste en el año 2000 o qué onda, no? Sí, pero es que es muchísima gente, no es como que ¿Sí? sea un perdido. Realmente es muy constante que vengan personas y me pregunten, oye, ¿pero este juego es original? Y señor, me sale más caro piratear ese cartucho. Se lo juro que si pudiera piratear ese cartucho no se lo vendería a ese precio. Pero es que hay prácticas que han hecho algunas empresas para evitar este tipo de plagios. Un ejemplo es Steam. Porque si hay un lugar donde se roba y se piratea, es en PC. El usuario de PC es el más muerto de hambre. En PC, o te regalan el juego o lo pirateas. Pero justamente para evitar eso, Steam lo que hace es regalarte juegos. Constantemente. Hay Steam y Epic te regalan juegos constantemente para que no tengas la necesidad de robárselos o descuentos. Una práctica que hizo Xbox es el mismo Game Pass. Ok, no me pagues un juego completo, págame 250 y te doy 100 juegos. Claro. Entretente con esos 100 y no me robes. O sea que de todas maneras es complicado. Bueno, el Xbox Series te da un poco de desarrollador para emular las consolas. Sí, entras al debug mode y creo que puedes jugar hasta el Play 2, ¿no? Una cosa así. Pues ya están tratando de emular Play 3. Sí, antes del Series. Sí. Pero justamente, aunque te da esa opción, Xbox no lo fomenta. Te dice, ¿quieres juegos baratos? Hay juegos baratos. Pero no me robes. Claro. O sea, es ese punto. Creo que hay gente que hasta celebra el robar. Eso no se ha escuchado la frase de Nintendo no se compra, se emula. Se emula, claro, sí lo he escuchado. Y gente que orgullosa de decir, yo emulo a Nintendo. Porque creen que el robarle a Nintendo les afecta o creen que eso los hace más chidos, ¿no? Sí, no, es gente la que la verdad no tiene un gramo de cultura y se siente más lista que la gente que paga y dice así, pues yo lo emulé. Así de, bueno, chido tu cotorreo, carnal. Ajá. O sea, es algo que no debes de estar presumiendo. Si ya lo hiciste, mejor cállate, ¿no? Sí. No le veo nada a eso. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Les recuerdo la pregunta del día. ¿Cuál es la copia más descarada en el mundo de los videojuegos? Pueden mandar su respuesta al 442-592-1075. Y regresamos con el debate gamer, los mods y su impacto en la industria de los videojuegos. Esto te lo platicamos a las 7:36. Corte y regresamos.